¿Cuál es el trabajo principal del líder en la iglesia? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Es equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia. Hay guías para el grupo de comunidad, hay libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a ese canal aquí en YouTube para ver todos los videos que publicamos. Ahora, en ese programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo comparto guía y enseñanza para los que somos líderes, así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, vamos a ver la pregunta: ¿qué es el trabajo principal del líder en la iglesia? ¿Cuál es nuestra tarea más grande? ¿Qué es lo principal que nosotros debemos hacer? Y podríamos ver muchas cosas importantes que un líder en la iglesia debe hacer. Debe pensar estratégicamente en el futuro, debe escuchar la voz de Dios y ver la visión para la iglesia, debe guiar a las personas en el camino que Dios tiene para ellos y para ellos como un grupo colectivamente, debe pensar en los programas, debe estar presente, debe pastorear. Hay mucho que debemos hacer, pero yo diría de la palabra de Dios que hay algo que sobre todo es nuestra responsabilidad principal, es lo que más debemos hacer. Y si hacemos eso, seremos buenos líderes. Y si no hacemos eso, no importa cuánto lo demás hacemos, nosotros no seremos los líderes que Dios quiere para su iglesia. ¿Qué es esa tarea y cuál es ese trabajo principal? Es hablar la palabra de Dios al pueblo de Dios y a los que todavía no son pueblo de Dios. Es hablar la palabra de Dios con amor, con gracia. Es hablar la palabra de Dios. Ese es el trabajo principal de un líder en la iglesia. ¿Por qué digo que es el trabajo principal? Porque en la palabra de Dios vemos ejemplo tras ejemplo de Dios dando esa tarea a sus líderes, a las personas que eran sus portavoces, a los profetas, a los líderes, a las personas que estaban en frente de su pueblo, escuchar la voz de Dios y hablar la voz de Dios al pueblo de Dios. Por ejemplo, y ese es uno de muchísimos ejemplos que podríamos ver, pero por ejemplo, la vez pasada estábamos leyendo con mi familia en Jeremías capítulo 25 y me fijé, quizá porque fue repetido en el lapso de dos versos, me fijé en esa frase. La frase es en el verso 27, capítulo 25 de Jeremías, dice: tú les dirás, Dios está hablando a Jeremías y dice: tú les dirás, así dice el Señor de los ejércitos. Y después le dice qué decir. Y después al final del verso 28, les dirás, así dice el Señor de los ejércitos. El trabajo principal del líder. Y lo podríamos ver en el resto del libro de Jeremías y en el resto del Antiguo y Nuevo Testamento. A Dios dando esa instrucción vez tras vez a las personas que van a ser y que son los líderes y que eran los líderes de su pueblo. Es: escucha mi voz, escucha mi palabra y habla esta palabra a las personas que yo te he puesto a guiar, que yo he puesto en delante de ustedes. Y si tú dices, pues esa no es la responsabilidad solo del líder, tendrías toda la razón. Esa es la tarea principal de cualquier siervo de Cristo, de cualquier cristiano. Piensa en la gran comisión. Marcos 16, tenemos que ir a predicar, proclamar el evangelio. O yo pienso en Efesios capítulo 4, verso 15, donde dice: más bien al hablar la verdad en amor,
creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Allí está hablando de líderes y también está hablando de todos los creyentes. Todos debemos hablar la palabra de Dios los unos a los otros y a las personas que todavía están afuera de la familia de Dios. Es la tarea base, principal, central de un siervo de Cristo. Y si es para todos, cuanto más para los que somos líderes. Nuestra tarea, nuestro trabajo principal es hablar la palabra de Dios a otras personas. ¿Y por qué es importante fijarnos en eso? Me imagino que está pensando, ya sabía esto. Yo sé que mi trabajo es hablar la palabra de Dios a otros. Tenemos que recordarnos porque nosotros como líderes en la iglesia fácilmente podemos enfocarnos en todo lo demás que es importante, en las cosas urgentes, en las necesidades del ministerio, en todo lo demás que viene con el liderazgo y olvidarnos de la tarea más grande y más importante y quizás seguir predicando los domingos, pero no ver al hablar la palabra de Dios como lo central, la clave para nuestro ministerio. Nos enfocamos en proyectos, en servir, en problemas que surgen, nos falta a veces el valor para decir la verdad en amor. Nos falta el valor de decir al hermano que está en pecado, a poner bajo disciplina a un hermano que está lejos de Dios, que se está alejando de Cristo. A veces nos podemos, por acostumbrarnos a decir lo mismo tantas veces, podemos aburrirnos del mensaje básico del evangelio, de la forma que sea. Nos desviamos fácilmente de nuestra tarea principal y por eso hoy es importante recordar el trabajo del líder en la iglesia, más que todo es hablar la palabra de Dios. Me viene a la mente lo que dijeron los líderes de la iglesia primitiva en el libro de Hechos capítulo 6, donde dijeron, cuando trajeron la queja de algunas viudas en cuanto a la distribución de comida, puede leer la historia en el verso 2. Los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y después dice, escogen hombres que pueden encargarse de ese ministerio. En el verso 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En el verso 7, después de implementar ese plan, la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El trabajo principal, central del líder en la iglesia es hablar la palabra de Dios. Es lo que nos llama a hacer cuando estamos aconsejando. Hablar la palabra de Dios cuando estamos visitando, haciendo las visitas pastorales en el hospital, en el hogar, es hablar la palabra de Dios. Cuando estamos predicando, cuando estamos cantando, cuando estamos en reuniones de líderes, de los demás líderes de nuestra iglesia, de los ancianos o los pastores, hablar la palabra de Dios. Cuando estamos aconsejando al hermano que está pasando por un mal tiempo en su matrimonio, hablar la palabra de Dios. En todo lo demás que hacemos en nuestro ministerio, tenemos que hablar la palabra de Dios. Un verso más, un ejemplo más, y eso se encuentra en Esdras, capítulo 7. Mira lo que dice en el verso 10. Porque Esdras, un líder del pueblo de Dios, mira lo que hacía. Había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor. Entonces él leía la Biblia para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En eso encontramos nuestra aplicación, ¿no? ¿Qué hizo él? 3 cosas. Preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, o sea que él dirigió su corazón a la palabra de Dios. No podemos hablar la palabra de Dios si no estamos recibiendo la palabra de Dios para nosotros mismos regularmente. Tenemos que despertarnos en la mañana y leer capítulos de ese libro. Tenemos que leer durante el día. Tenemos que leer repetidamente en nuestra vida, en nuestra semana, en nuestro día.
el libro de Dios, la palabra de Dios. Tenemos que preparar nuestro corazón para investigar, para leer, para estudiar la palabra de Dios, para nosotros mismos principalmente, y de la abundancia. Hemos hablado de eso en otros talleres, de la abundancia de lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios, de la sobra saldrá para lo demás. Entonces, él primero leyó, después dice, y para cumplirla. Tenemos que obedecer eso. Si nosotros vamos a hablar la palabra de Dios a otros con autoridad, con autenticidad, si nosotros vamos a hablar toda la verdad en amor, con gracia, nosotros tenemos que estar cumpliendo, buscando cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar buscando la obediencia a nuestro Señor. Y después la última parte, y para enseñar. Entonces preparó su corazón para inquirir la palabra, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo el líder? Esdras leía la Biblia, obedecía la palabra de Dios y enseñaba, proclamaba, decía la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra tarea principal. Ahora, ¿cómo puedes? Una pregunta, te voy a decir tú, para ti, pero es para mí también, es para todos. ¿Cómo puedes en tu vida, en esta semana, en tu liderazgo en esta semana, en tus días, en los próximos 7 días, cómo puedes preparar tu corazón, dirigir tu corazón hacia la palabra de Dios? ¿Cómo puedes leer más? ¿Cómo puedes obedecer más? ¿Y cómo puedes hablar más la palabra de Dios en la semana que viene en medio de tu liderazgo? Busquemos cómo hacerlo, busquemos cómo implementarlo, porque esta es la base de nuestro liderazgo y la tarea más grande que tenemos. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú estás pasando por algo, una dificultad, una situación, un obstáculo en tu ministerio, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o puede ponerlo en un comentario abajo de este video y así podremos hablar de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó este taller y puedes pensar en otro líder, tal vez en tu iglesia, tal vez en otra iglesia, otro líder que tú conoces que podría sacar provecho de lo que vimos hoy, yo te voy a invitar a que compartes este video con esa otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal, prenda la campanita de notificaciones, y para recursos completamente gratis, recursos para tu vida y tu ministerio, libros y seminarios y mucho más, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.